Ok. Probando, probando. Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos han ingresado a este webinar del Distrito Financiero, donde vamos a estar hablando con respecto a un poco más de la actualidad de los mercados financieros, porque sin duda alguna, el día de hoy nos llevamos una gran sorpresa al momento en que estábamos hablando de todo el impacto que está presentando el mercado del petróleo. Hoy sin duda alguna fue uno de los días más volátiles y más coyunturales que se habían podido ver desde hace mucho tiempo. Entonces me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, que pena con ustedes, y vamos a dar inicio con este webinar de actualidad de mercados, que es lo que podemos esperar de los mercados financieros durante estas próximas jornadas. Entonces, nada, me gustaría saber si en estos momentos, primero que todo, me están escuchando sin ningún problema, si pueden ver la presentación sin ningún inconveniente y pues adicionalmente también me gustaría saber desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando en estos momentos para saber hasta qué o hasta dónde estamos llegando al alcance en este webinar del día de hoy. Sé que por ahí David me está levantando la mano. Un saludo para ti, David. Pero sí me gustaría que me colaboraran con la información, si se escucha bien, si se puede ver la presentación sin ningún problema, si nuestro nuevo micrófono está funcionando con las mejores condiciones. Y pues adicionalmente también me gustaría saber qué han visto de los mercados financieros, qué vieron efectivamente el día de hoy con los precios internacionales del petróleo. Entonces, mientras damos unos cuantos minutos que lleguen las demás personas que pues vayan ingresando a este webinar, me gustaría saber pues si todo funciona sin ningún problema. Entonces, ya en unos momentos vamos a regresar. Igualmente, mientras tanto, por favor, déjenos sus comentarios, porque poco a poco pues vamos a ir también resolviendo todas las dudas que ustedes tengan. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pues simplemente pueden realizar la pregunta, que a medida que vamos avanzando en este webinar, vamos a estar desarrollando este tema. Entonces, vamos a dar unos momentos. Igualmente saludo a David, que me está diciendo que se está escuchando bien y se está viendo bien. Un saludo para ti, David. Adicionalmente, pues también para los demás. Para hablar un poco más de los mercados financieros con respecto al día de hoy. La coyuntura del mercado arrancó con una semana bastante complicada, en el cual los índices bursátiles estadounidenses, estamos hablando del Nasdaq, Dow Jones, Standard Poor's, presentaron un inicio bastante negativo. Muchos están apostando que la sesión de hoy iba a ser, pues, o bueno, se iba a centrar bajo un concepto bastante, digamos, tenue, en el cual pues se esperaba que al cerrar la jornada con números rojos, pero no fue así. Digamos que por parte de los índices bursátiles fue un punto bastante positivo, pero sin duda alguna pues el día de hoy se lo llevó fue los mercados, más que todo por el tema del precio, de los precios internacionales del petróleo. Celinda, te saludo a ti que nos estás sintonizando desde Bogotá, Colombia. Un saludo para ti, Celinda. Igualmente también saludo a los nuevos asistentes que están ingresando. Si les gustaría colaborarme, qué pena con ustedes, con, pues, para los que están llegando, si me están escuchando bien, si están viendo bien sin ningún problema, pues, toda esta información. Entonces, nada, los invito a que se comuniquen conmigo. Igualmente cualquier duda, pues va a quedar resuelta. No se preocupen con este webinar o simplemente me pueden enviar al final un correo electrónico confirmándome que todo, pues, si tienen alguna duda o algún inconveniente, inconveniente. Entonces vamos a mirar un poco rápidamente los mercados. Pero primero que todo, siempre que vayamos a analizar mercados financieros, tenemos que empezar con la primera parte y esa es mirándolo con respecto a un aspecto fundamental o con respecto a lo que está pasando en las noticias. Por supuesto, digamos aquí nos está dando pues la noticia que efectivamente los precios llegan casi hasta cero, los futuros del petróleo con WTI. Si nos vamos aquí a la parte stocks o, mejor dicho, los índices bursátiles, vamos a ver que efectivamente el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard Poor's, pues cerraron, la verdad, cerraron bastante bajo, es decir, no tan negativo, cerraron un punto que incluso pues se siente, es un sentimiento, digamos, intranquilo, pero como podemos ver, los demás índices, sobre todo los índices europeos, presentan un repunte en sus cotizaciones. Eso significa que en Europa pues hay confianza por parte de los mercados financieros, pero más que todo el desplome de los índices bursátiles de los Estados Unidos se debe a la caída que presentaron los precios internacionales del crudo por parte de los índices asiáticos. Ya pues arrancaron la jornada pues con números negativos. Igualmente pues estamos apenas en el inicio de la jornada del martes, de la sesión del martes, en la cual pues ya empezó la sesión asiática, pero como podemos ver pues eso,
un movimiento bastante tranquilo. Igualmente para este mes se siguen presentando recuperaciones bastante fuertes del 23, 22, 24%. Entonces, pues eso es algo de la verdad bastante positivo. Ahora bien, si miramos cómo se comportó al final los precios o cómo se están comportando aún los precios internacionales del petróleo, ya lo que podemos ver que efectivamente los precios del crudo han recuperado un 68.75%. Ustedes dirán, uff, pero eso es una recuperación muy fuerte. Pero entonces esto implica por qué se presentó esa recuperación. Y es porque efectivamente ya hay más tranquilidad en los mercados porque entró un nuevo título. Digamos que entró un nuevo futuro en el cual es un nuevo contrato que tiene vencimiento en junio y eso ya ha eliminado a los mercados. Pero ahorita, pues igualmente lo vamos a explicar más adelante, podemos empezar a entender un poco mejor. Ya estoy mirando por dónde puede estar el camino de esto o por qué se está presentando en ese momento. Como podemos ver, el crudo con WTI pues se ubica aún en números negativos. De hecho, los futuros están negociando en menos $11. La verdad es una caída bastante complicada y pues el crudo con referencia a Brent está cotizando en los $25.57. Entonces, hay que esperar un poco mejor cómo se va a desarrollar este tema por parte del petróleo. Igualmente, es muy importante que nosotros, después de mirar general cómo está la economía, entremos siempre a mirar cómo se están comportando los precios del petróleo ya desde el aspecto gráfico. Si ustedes quieren empezar a hacer un análisis, digamos de una manera un poco más plana, un poco más imparcial, los invito a que utilicen esta plataforma, que es la plataforma de TradingView, que la verdad me parece muy buena para empezar a hacer análisis. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Vamos a quitar las bandas de Bollinger, que la verdad en estos momentos este indicador no nos va a funcionar de mucho, no nos va a brindar mucha información, pero como que es lo que podemos ver que el crudo está presentando una caída de 99.92%. Las cotizaciones efectivamente de este futuro estamos viendo incluso una temporalidad diaria en el cual si alargamos un poco más el gráfico podemos ver pues toda la caída que se ha presentado desde el 2020, que la verdad cuando saquemos el porcentaje de esto se van a asustar un poco, pero igualmente no se preocupen que ya lo que queda aquí en adelante es la recuperación. Como podemos ver pues es una caída del 100%, bastante fuerte, bastante significativa y pues todo esto se debe a la coyuntura que está dominando a los mercados financieros actualmente y pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la verdad, de una manera un poco no tan profunda, digamos que no queremos centrarnos porque la idea es que nosotros hablemos sobre qué es lo que puede llegar a pasar esta semana, qué es lo que nosotros debemos estar pendientes y adicionalmente pues nosotros como traders, cómo debemos empezar a entender un poco más para sacar efectivamente beneficio. Como todos sabemos en estos momentos, la coyuntura mundial se está rigiendo con respecto al coronavirus o al COVID-19. Esta pandemia a nivel mundial lo que ha generado es efectivamente una devaluación o un freno en el desarrollo, en el ciclo económico de una manera bastante fuerte, bastante significativa. ¿A qué nos referimos con el ciclo económico? Y esto también es algo que me gustaría como mencionar en estos momentos porque hay veces de pronto he tenido muchas preguntas donde no me han podido como ser un poco específicos, pero en sí la duda se centra en que no entienden por qué la economía se está cerrando, digamos, de una manera tan fuerte, o porque dicen que reactivar la economía poco a poco tal vez no vaya a funcionar, sobre todo para los países en Latinoamérica que están en estos momentos en cuarentena. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que vamos a empezar a tener en cuenta aquí en adelante? Cuando nosotros hablamos de un ciclo económico, siempre vamos a tener en cuenta que vamos a tener al Banco Central, o en este caso los bancos financieros, vamos a tener a los hogares y las empresas, donde los hogares consumen los bienes y servicios de las empresas, mientras las empresas pues efectivamente brindan los productos a las personas naturales o les pagan los salarios a las personas naturales. Nosotros como los hogares vamos a guardar dinero en el banco, el dinero o el banco nos va a prestar dinero a nosotros y las empresas le van a pedir al banco mientras los bancos les van a vender los títulos de deuda a la empresa. Esto nosotros lo vamos a entender como un ciclo económico. Pero, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Que este ciclo se ha venido fracturando de una manera bastante fuerte porque en la clausura de la economía, debido a un tema de cuarentena, debido pues a la orden para evitar la propagación del COVID-19, lo que ha generado es que una mayor parte de este ciclo económico, es decir, que para algunos países puede llegar a ser el 50%, para otros países puede llegar a ser el 70%, para otros países puede llegar a ser el 30%, está siendo frenado o siendo detenido porque normalmente, como lo pueden ver en ese ciclo, exige que las personas
tengan un comercio más cercano con, con las empresas y los bancos para mantener ese flujo constante. Entonces, eso es lo que se ha venido interfiriendo debido a la situación que vive el mundo con respecto a la pandemia. Entonces, es como una visión bastante general y nosotros cómo lo podemos ver afectado en estos momentos. Y es este gráfico, bueno, este mapa mundi que todos están viendo, espero que los nuevos asistentes estén viendo sin ningún problema. ¿Qué es lo que podemos ver con respecto a este mapa mundi? Primero, que son números bastante interesantes, pero estos números son o pertenecen o son de enero del 2020, es decir, antes de que empezara todo el tema fuerte de la pandemia en todo el sistema internacional. ¿Qué es lo que podemos ver ahora en estos momentos? Por parte de China, tenemos un crecimiento proyectado para todo el 2020 de un 4.0 a un 4.6%, y eso que la verdad es un escenario bastante optimista, donde ya el crecimiento del 6% que había mantenido el país por los últimos años no lo va a poder seguir manteniendo. Por parte de Europa tenemos una contracción al punto en que su crecimiento se ubica entre el 0.8 al 1.0% más o menos aproximadamente. Por parte de Latinoamérica, o nosotros, tenemos uno de los peores escenarios, la verdad. La OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pues establece que aquellas economías que están en crecimiento, economías que efectivamente quieren o están en ese punto de desarrollo, van a presentar fuertes contracciones donde no se promete que los sistemas económicos puedan generar los mismos resultados de aquí en adelante. Es decir, que nosotros en Latinoamérica vamos a tener un crecimiento en promedio entre el 0.8 al 0. Bueno, entre el 0.6 al 0.8%, algunos apuntan que puede ser el 1 o el 1.4, pero la verdad es que ese va a ser el crecimiento real que se puede esperar por parte de la región de Latam, siempre y cuando la pandemia solamente arrase, digamos por decirlo de esa manera, durante todo el primer semestre del 2020. Por parte de los Estados Unidos, la verdad es un escenario bastante incierto. Actualmente dicen que el mejor trimestre que se va a comportar en Estados Unidos va a ser del 2.5%, el peor puede estar por debajo del 2%. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que esta situación de pandemia ha generado una contracción en todo el sistema económico a nivel internacional, donde el crecimiento a nivel mundial ya no está ubicándose entre el 2.5 y el 3.1, sino que su máximo va a ser del 2.0, donde nadie es capaz de establecer el mínimo en estos momentos. Y cuando estamos hablando de todos esos porcentajes, quiero que recordemos que nos estamos refiriendo al crecimiento real de la economía. Es decir, para las personas que de pronto no sepan esto, cuando nosotros hablamos del crecimiento real, es que nosotros vamos a ver que el ingreso del Estado, del país, de una economía, vamos a tener en cuenta con respecto a su Producto Interno Bruto menos el índice del precio del consumidor. Es decir, que esta ecuación matemática lo que nos va a decir es cuál es el crecimiento real de la economía. Y el crecimiento real para para este año, la verdad, no pinta un muy buen escenario. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar esta semana con respecto a los Estados Unidos? Igualmente lo vamos a ir viendo poco a poco y si tienen alguna pregunta, no se preocupen, no deben realizarla. Un punto importante y determinante iban a ser el aumento de los subsidios de empleo de los Estados Unidos. Este fue un dato que se sacó hace 2 semanas, donde el mayor, o hace 3 semanas, fue de 3. No, sí, hace 3 semanas, fue de 3.28 millones de subsidios de empleo. Después de esto, fue de 5.6 millones de subsidios y luego fue de 6.6 millones de empleos. Entonces, como podemos ver, los subsidios de desempleo en Estados Unidos están presentando un fuerte crecimiento, no obstante, durante la semana pasada se ubicaron en 5.2 millones de subsidios de empleo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto tal vez algunos dicen, no, pero ya están bajando los subsidios, entonces significa que la gente igualmente ya no está tan desempleada. Eso puede llegar a ser muy cierto, pero lo que ocurre es que si nosotros miramos desde cifras históricas, un promedio solo ha sido de 350.000. Que una economía mantenga un número de subsidios tan grande como es en el caso de Estados Unidos puede llegar a generar consecuencias en el largo plazo. Adicionalmente, a pesar de que nosotros vimos los números positivos por parte del Dow Jones, el Standard Poor's, el índice Nasdaq, los índices bursátiles estadounidenses más importantes, estos presentaron un fuerte reto entre el mes de marzo y el mes de abril, donde se generaron pérdidas o caídas hasta de 25% con respecto a periodos anuales, es decir, que es una caída bastante fuerte que se llegó a presentar en los índices bursátiles, que en estos momentos sí se puede estar esperando una recuperación, sí, no les voy a decir que no,
pero tenemos otro reto durante el mes de abril y que en estos momentos ya ha comenzado la publicación de los estados financieros. Yo creo que ustedes han escuchado como los reportes por parte ya JP Morgan publicó, Goldman Sachs ya publicó, efectivamente ya el sector bancario está terminando de publicar y esta semana empiezan las tecnológicas. Es decir, que se esperan los estados resultados de Apple, se esperan los estados de resultados de Amazon, se esperan todos esos estados financieros donde el que está apostando en estos momentos de aquí en adelante es o la compañía que yo creo que todos ustedes la deben conocer de entretenimiento de streaming de Netflix. Netflix es el que más va a prometer de aquí en adelante debido al buen comportamiento que ha presentado en los estados financieros y la verdad, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar con respecto a la compañía? Vamos a mirarlo rápidamente en la plataforma de equity que nos ofrece pues a través de MetaTrader 4. ¿Por qué me gusta este broker? La verdad es porque nos ofrece las acciones directamente en MetaTrader 4. No tenemos que utilizar MetaTrader 5, no tenemos que utilizar CTrader o otros tipos de plataformas, sino que simplemente en esta plataforma ya tenemos un comportamiento, tenemos todas las acciones sin ningún problema. Lo vamos a poner en una temporalidad diaria y ¿qué es lo que vamos a ver? Que a pesar de que el día de hoy pues cerró con digamos, con una vela roja, un bajista, ¿qué es lo que podemos ver? Que es una vela de incertidumbre, es una vela libélula, la cual no nos está indicando mucha información, lo que nos está diciendo es que efectivamente se está esperando nueva información. Pero ¿qué es el punto positivo? Que si pueden ver, abrió con un gap alcista bastante marcado. ¿Qué es lo que implica esto? Que los inversionistas están esperando efectivamente esos estados de resultados tan interesantes que nos van a empezar a publicar o que quiere publicar la compañía. Entonces eso también es un punto, es como un punto, un elemento clave que nos va a brindar esa información de efectivamente cómo se están comportando o cuál es el sentimiento del mercado. Pero entonces, como estamos viendo una acción y vemos que es un mercado tendencial, vamos a utilizar el indicador de momentum Williams Range o el porcentaje R de Williams que, como lo podemos ver aquí, lo que nos está diciendo es que efectivamente hay un dominio completamente comprador, es decir, que la acción en esos momentos pues está siendo dominada por los alcistas y adicionalmente pues nos está indicando que pueden haber momentos de sobrecompra, pero igualmente lo que se puntea es que la acción efectivamente presente un buen comportamiento porque además de que es una pequeña vela de incertidumbre, igualmente el optimismo del mercado por el activo es bastante grande. Y como es bastante grande, nos está dando efectivamente esa información de que lo que le puede quedar a la acción de aquí en adelante es que se presente un buen movimiento alcista. Y eso también es otro de los elementos importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en la parte larga o el largo plazo de la curva, mirámoslo desde el punto de vista mensual, ya la acción está cada vez o registra efectivamente esos máximos. ¿Qué es lo que muchos están esperando? Que Netflix vuelva a llegar a tocar esos hermosos límites de los $454 de ahí en adelante porque si efectivamente llega a tocar ese nivel, lo que muchos establecen o piensan que debido al buen comportamiento que ha presentado en los estados financieros durante los anteriores meses y debido al confinamiento, es decir, por el tema del COVID-19 coronavirus, la gente ha presentado un aumento de demanda por este servicio. Es decir, que muy probablemente el número de suscriptores que vaya a presentar Netflix va a ser una cifra incluso histórica para la compañía. Entonces ahí es cuando nosotros como traders tenemos que sacar provecho de ese momento. ¿Cuándo van a publicar los estados financieros? El jueves. La hora exacta en estos momentos pues no se conoce, si mal no estoy, si no es en el inicio de la jornada o a la mitad de la sesión americana, va a ser siempre al final. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de esos si queremos sacar provecho efectivamente de esta empresa que promete tanto. Otra empresa que promete mucho, 3M, yo creo que muchos de ustedes han escuchado, sobre todo por este tiempo de pandemia, a esta compañía y es porque efectivamente es la empresa que ofrece los tapabocas con certificación N95. Y desde que en China empezó la proliferación del COVID-19, pues 3M ha tenido ventas increíblemente históricas. Entonces, sobre todo por el tema del tapabocas, entonces también es una empresa que promete mucho. ¿Cuál es otra que promete? P&G. Hay todas esas empresas que ofrecen productos de limpieza, productos, digamos, como el tema de tapabocas, productos médicos que se estén utilizando como los guantes, como las telas quirúrgicas, son las que van a presentar mejor comportamiento y nosotros como traders tenemos que sacarle provecho a esos momentos de mercado. Ahora bien, por parte de los datos de empleo,
esta semana, digamos que lo que queda de este mes, no hay que hablar mucho de las nóminas no agrícolas, dado que esta se va a publicar el primer viernes del siguiente mes, es decir, que estamos hablando del 1 de mayo, aunque no, qué cifra tan interesante, el 1 de mayo se va a publicar el informe de las nóminas no agrícolas, aunque se me hace un poco extraño el 1 de mayo, si mal no estoy, es festivo, bueno, la verdad no estoy muy seguro, pero tendríamos que ver si es festivo en Estados Unidos, porque si llega a ser festivo en Estados Unidos, igualmente yo creo que se puede llegar a publicar la noticia y eso sin duda alguna va a generar un mayor segmento en los mercados financieros, sobre todo que puede que se presente un aumento muy fuerte en las cotizaciones. ¿Por qué? Porque ahorita todo el mundo está apostando, sin duda alguna, que el NFP salga en datos increíblemente negativos. Y si llegan a salir en más negativos de lo que se proviene el mercado, lo que espera el mercado, muy seguramente lo que vamos a tener es una contracción bastante fuerte sobre el dólar estadounidense porque cuando se presenta una reducción en el NFP o las nóminas no agrícolas, estamos hablando que el crecimiento de las empresas, tanto el sector público como el sector privado, van a presentar contracciones y es muy probable que el dólar vaya a presentar movimientos a la baja si el dato es muy negativo. Entonces, ¿cuáles son los pares que más se van a mover? Libra dólar, sin duda alguna, va a ser uno de los que más se va a mover con la noticia. Euro dólar, yo creo que esta es la noticia que más se mueve con el par que se mueve más con esta noticia. Vamos a tener índices bursátiles, muy probablemente ahí cuando el Nasdaq y el Standard Poor's van a presentar pues fuertes movimientos. Por parte del Dow Jones, sí hay muchas empresas que efectivamente también hacen parte de este índice, las 30 empresas, que ven a las 30 empresas con mayor capitalización bursátil y un mayor pago de dividendo. Entonces hay que esperar cómo llega a ocurrir eso por parte de los bancos centrales. Esta semana solamente, de hecho creo que fue el día de hoy que tuvimos el discurso del gobernador Orr del Banco de la República de Australia. Entonces pues nada, entonces no tenemos mucha información, pero la siguiente semana sí vamos a tener publicaciones, sobre todo discursos por parte del jefe de la Reserva Federal, Powell, y adicionalmente también vamos a tener el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y estos discursos van a ser muy importantes y muy relevantes porque nos van a brindar más información de qué es lo que esperan que los jefes de los bancos centrales vayan a tomar con respecto a las decisiones. Punto muy importante, muy crucial, que nos va a poder brindar más información, pero por esta semana no tenemos que preocuparnos por ese punto. Ahora bien, les estoy mostrando hace alrededor de unas 2 semanas que se sacó este gráfico. Como pueden ver, pues era un movimiento bastante optimista en los mercados financieros. Estamos hablando que en esos momentos el petróleo con referencia a Brent estaba apostando que efectivamente se presentara una recuperación por parte de la aprobación de diferentes acuerdos de reducción de bombeo, donde muchos apostaban que las cotizaciones iban a llegar al nivel 38 Fibonacci. El WTI en ese tiempo estaba oscilando bajo los $28, o sea, mejor dicho, estaban muy de la par de la par. Pero ahora, pues, los futuros del petróleo con referencia a WTI en estos momentos están dejando un lastre bastante significativo. Esto, para muchas personas, digamos que en estos momentos se está debatiendo, se pueden llegar a entender como un cisne negro o incluso como un rinoceronte gris. ¿Por qué estamos hablando? O más que todo, me gustaría preguntarles a ustedes en esos momentos si ustedes saben la razón de por qué ocurrió esto. Si ustedes saben el por qué se generó esa caída tan significativa en los futuros del petróleo con referencia a WTI en las cotizaciones. O sea, si saben, déjenme su comentario. Si no, no se preocupen que vamos a desarrollarlo, pues yo igualmente se los voy a explicar, pero sobre todo para entender por qué se presentó esa caída donde ya los precios del crudo estaban oscilando entre unos $15, que ya era un nivel muy alto, os digo que era muy bajo, y luego se llegó a ubicar a los $0.021 y la verdad este gráfico lo saqué hace un par de horas, la verdad ahorita vamos a ver cómo se está comportando. Muy bien, Simón, sobre oferta en las reservas de Oklahoma. Ese fue como el punto inicial, exceso de inventarios en Estados Unidos, sin duda alguna, esos fueron también unos detonantes muy bien, Miguel Ángel. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Simón y Miguel no nos están dando efectivamente toda la información de la noticia. El día de hoy, o más que todo el lunes, durante la sesión europea y parte de la sesión americana, las reservas de Oklahoma en los Estados Unidos, la verdad, quedó debiendo el estado, pero no, el estado de Oklahoma, qué pena. Como lo dijo Simón, el estado informó
que su capacidad de almacenamiento, es decir, la capacidad que tiene el Departamento de Crudo de los Estados Unidos, o bueno, el AIR reportó efectivamente que no tenían espacio para seguir almacenando petróleo en sus puntos de reserva. Y Oklahoma es uno de los estados o bueno, es uno de los lugares en Estados Unidos donde más se puede llegar a almacenar petróleo. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Vea esta habitación, la habitación donde estoy, porque pues en estos momentos estamos por tema del COVID-19 en Colombia, estamos haciendo teletrabajo. Imagínense que esta habitación o lo que están viendo de ahí para atrás está completamente lleno. Pero, digamos, yo soy de Estados Unidos y durante unas semanas pasadas yo no le ponía mucha atención a eso porque yo siempre decía, la gente va a consumir. Es decir, que la demanda igualmente va a consumir independientemente de que haya cuarentena, las empresas que más me consumen pues igualmente son de primera necesidad y van a seguir consumiendo petróleo. ¿Cuál fue la sorpresa del día de hoy? Que Oklahoma dijo, ya no nos cabe ni un solo barril de petróleo. Y por el otro lado, es decir, que ya por la oferta, ya tenemos a Oklahoma, que dijo, no nos cabe un barril de petróleo. Pero por parte de la demanda, que fue el detonante, dijeron que tenían efectivamente los contratos, es decir, que tenían los contratos de vencimiento, los CF, o sea, los contratos de futuro, pues estaban a punto de vencer porque el día de mañana, bueno, mañana a las 000, va a vencer efectivamente ese título. Entonces, cuando se vence un futuro, lo que pasa es que las empresas que tienen ese título van a recibir el activo en físico, pero ya no tenían dónde guardarlo. Entonces ahí fue cuando la economía se dio cuenta que la demanda estaba demasiado baja y adicionalmente que se iba a presentar ese vencimiento de los títulos. Ahora ustedes imagínense todas las mesas de dinero de esas empresas con ese título, sabiendo que no lo podían guardar, pues ¿qué empezaron a hacer? Vender, vender, vender. Y se generó una venta de pánico. De hecho, este fuerte movimiento que ustedes están viendo se conoce efectivamente como una venta de miedo. Es decir, que aquí tenemos riesgo, aquí tenemos pánico. Y eso lo que generó fue la caída de los precios, de los futuros, de los precios internacionales del petróleo. Por eso pasaron de los $15 a un precio histórico. Están en esos momentos viendo incluso el precio más bajo, que en esos momentos pues debe estar, de hecho lo vamos a mirar rápidamente aquí en el MetaTrader, debe estar un poco más alto. Pero no, de hecho es que sigue ahí, ya el término, ya el título llegó hasta ese punto. Si lo miramos, bueno, por parte, no. Miremoslo por acá, no, tampoco. No, definitivamente ya lo que fue, como lo pueden ver en estos momentos, las cotizaciones llegaron a ese punto histórico mínimo que realmente las cotizaciones no van a poder llegar a explicar de aquí en adelante. Y ese es el detonante, es que si lo vemos en una vela diaria, la verdad me parece una vela impresionante. Si lo vemos en una vela de una hora, lo que podemos ver acá es efectivamente una vela de gran cuerpo. Entonces aquí uno es cuando empieza como a entender, pero ¿por qué se presentó esa vela? Y fue porque efectivamente aquí ya es cuando entró a regir los futuros del nuevo contrato con los nuevos vencimientos, es decir, los de mayo que vencen en junio. Entonces ya aquí ya hay una situación de tranquilidad. Lo que muchos esperan es que ya las cotizaciones del WTI empiecen a presentar una fuerte recuperación de aquí en adelante, pero el problema es que uno de los países que más consume petróleo, que es Estados Unidos, no lo está consumiendo. Entonces ahora se pueden venir dos escenarios. El primero, donde haya un despacho y pues ya Oklahoma no presente problemas y efectivamente que los excesos de inventarios en Estados Unidos bajen, pero el problema es este. Ok, estos eran los futuros del mes de mayo, no, estos eran los futuros del mes de febrero, abril, que venció ahorita. O sea, no, qué pena, febrero, marzo, que venció abril, ¿cierto? Abril, mayo, que vence en junio, ¿listo? Así es como se juega bueno, así son los términos de los vencimientos de los futuros del petróleo. ¿Listo, Simón? Digamos para que tengas en cuenta. Igualmente, ustedes se deben estar preguntando, ¿dónde podemos ver esta información? Porque esto también es muy importante. Mucha gente que tenía una posición en largo, imagínense las personas que tenían posición en largo en esos momentos pues tuvieron, si lo tenían con respecto a este vencimiento, se llevaron la mayor, yo diría que una de las mayores sorpresas de su vida, pero más que todo es porque esto es algo que puede llegar a ocurrir normalmente en los mercados financieros porque es una situación de riesgo que sin duda alguna nadie se va a esperar y pues que adicionalmente, ¿quién va a pensar que los precios internacionales del crudo vayan a llegar a niveles tan bajos? Es que ese es el punto, como no, o sea, que alguien llegue a pensar que el petróleo va a presentar ese comportamiento, yo no se los voy a negar, nadie siquiera se imaginó que llegase a ocurrir eso y por eso se entiende como un cisne negro.
Si miramos por parte de los contratos de los futuros de commodities, ¿qué es lo que podemos ver? Que efectivamente el día de hoy, como lo pueden ver, se daba el vencimiento de los títulos con respecto al 20 de abril. Es decir, este título que ven acá o fueron los que se vencieron de aquí en adelante con respecto a el o a los futuros del WTI. Entonces, como lo pueden ver, hoy se daba ese vencimiento, pues eso ya es la hora de la plataforma, pero normalmente es a las 00, es decir, cuando inicia la nueva jornada, y ahí es cuando efectivamente se puede presentar ese golpe tan relevante que pues llevó una gran sorpresa a los mercados. William tiene una muy buena pregunta. Para prevenir la caída de estos contratos, ¿no era mejor dejar de producir por un tiempo? ¿Qué es lo que pasa, William? Digamos que ahí ya nos volvemos, digamos, a la parte aquí del fundamental. Y es lo siguiente. Lo que ocurre es que cuando nosotros estamos, vamos a colocarle una temporada de 4 horas para no ver esa recuperación tan loca. Cuando nosotros estamos viendo normalmente los inventarios de petróleo siempre son con respecto a una semana anterior. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se da la publicación, te lo voy a poner así, la publicación de los inventarios de petróleo siempre es de un miércoles a un miércoles. Normal. Todo el mundo tiene esa tranquilidad y normalmente así se maneja en los mercados financieros. Pero claro, como todo es con información anterior, con información previa, cuando se conoce la noticia, nosotros ya tenemos que pensar que durante esa semana ya se están presentando esos excesos. Es decir, lo que se está produciendo esta semana, ¿qué? Porque si ya donde se guarda el petróleo está lleno, no cabe más, entonces, ¿qué va a pasar con los inventarios o de crudo que se van a producir durante de aquí al miércoles? Entonces, ¿se pueden llegar a detener? No se pueden llegar a detener. Esa información aún no se conoce porque muy probablemente cuando se conozcan esas noticias de que se cierre, muy probablemente se va a presentar una recuperación por parte del WTI, pero diferentes sectores económicos o otros tipos de contratos o otros tipos de activos van a presentar devaluaciones. Entonces, por eso que nosotros debemos tener bastante cuidado y aquí es cuando nosotros debemos pensar también lo siguiente, ¿cómo nos tenemos que dar cuenta cuando saben ser un título? Normalmente el broker, como se los mostré por parte de Equity, siempre les va a mostrar esa información y nosotros lo que tenemos que estar pendientes siempre es efectivamente de los vencimientos. Es decir, antes de que nosotros entremos a operar con petróleo, con café, con cocoa, digamos que efectivamente esos hard commodities o soft commodities, nosotros tenemos que mirar el vencimiento del título. ¿Por qué ocurre eso? Porque puede que cuando nosotros tomamos posición en esos momentos, es decir, si yo tengo una posición abierta ahí y se da el vencimiento del título, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que normalmente va a hacer el broker? Primero, si nosotros tenemos el futuro real, no el derivado, estamos hablando del ejemplo de las personas que tenían el título real, pues se van a llevar digamos que un golpe bastante fuerte en la cabeza. Pero como nosotros tenemos el derivado del título, el CFD, el derivado del CFD, entonces significa que nosotros no estamos sobre el activo real, sino que estamos con respecto a los precios del activo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el broker normalmente? Cuando se presenta ese vencimiento, lo que hace el broker es que cierra las posiciones que están abiertas en ese momento y sí lo puede hacer el broker, pero no solamente las va a cerrar y las va a dejar ahí, sino que las va a abrir con respecto al nuevo contrato que entra. ¿Listo? Pero entonces ustedes se deben preguntar, pero entonces, de acuerdo al nuevo contrato que entre, ¿bajo qué precio lo determinan? Entonces, obviamente, lo van a determinar bajo el mejor precio del mercado y si hay un diferencial positivo, nos llevamos el famoso swap a favor, pero si hay un movimiento en contra, nos llevamos pues un swap negativo. Eh, Páginas especializadas. Normalmente, Celinda nos está preguntando que dónde podemos ver los vencimientos del título y primero que todo lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Ustedes siempre van a mirar la información de su broker. Entonces, digamos por mi parte, que estoy con el broker de Equity, ¿cierto? Equity, en la parte de los vencimientos, como pueden ver, me dice los vencimientos de los futuros y adicionalmente los vencimientos de los commodities. Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a ver. Pero si hay otras páginas especializadas, claro, está Investing, está Bloomberg, está incluso de vez en cuando en Forex Factory, en CNBC, van a publicar todos esos contenidos. Pero entonces lo que siempre vamos a empezar a ver es que eh, si el broker, qué pena Juan Felipe, vale, gracias. Si el broker nos ofrece el activo, es decir, si nos ofrece el petróleo, sí o sí en su página, tiene que colocarnos esta posición. Tiene que colocarnos, qué pena, esta información. ¿Listo? Y ahí es cuando nosotros tenemos que sacar provecho de ello. ¿Listo? Igualmente, dale Felipe, si quieres ver redactame tu pregunta mientras pues adelantamos un poco el webinar porque como pues la verdad hoy era todo con respecto
al petróleo, pues porque lo que movió esta semana fue el petróleo, pues sin duda alguna va a ser bastante interesante. Juan Felipe, no te preocupes que al final del webinar eh, hablamos con respecto a ese tema de en Colombia con respecto al precio del petróleo. La verdad, va a ser un poquito fuerte lo que voy a mencionar, pero pues no es un buen escenario para el país. Igualmente no significa que vaya a ser negativo porque simplemente fue el vencimiento del título. Las siguientes jornadas van a presentarse nuevos vencimientos con nuevos precios, es decir, la siguiente jornada, y ahí es donde se va a presentar una recuperación. Así que no te preocupes, digamos, por esa parte. Juan Felipe, pero bueno, volviendo a nuestro webinar. Listo. Ya miramos con respecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a ver de aquí en adelante? Podemos ver, efectivamente, noticias negativas con respecto al petróleo. El petróleo de Estados Unidos cae por debajo por el escaso espacio de almacenamiento, que era lo que nos estaba diciendo muy, digamos, centradamente. No me acuerdo si fue Simon o William, pero vamos a ver rápidamente a quién. Ok, fue Simón, bueno, ambos, Simón y Miguel, efectivamente nos dieron esa información que el espacio de almacenamiento estaba bajo, pero adicionalmente que la falta de demanda, es decir, ese exceso de oferta y ese poco nivel de consumo, lo que generó fue la caída significativa en los precios internacionales del petróleo. Como pueden ver, los operadores huyen desesperadamente. Cuando ustedes encuentren esos titulares, que es lo que nos está diciendo el mercado, que hay pánico en ese tipo de activo. Y en eso fue lo que se generó y lo que más que todo generó las caídas fue el sentimiento de pánico que se dio con respecto a la salida de los tenedores, de los futuros del crudo. ¿Por qué? Porque no tenían lugar donde guardarlos. Normalmente cuando una empresa es tenedora del título, lo que hace es que efectivamente si quiere esperar el vencimiento, recibe esos inventarios, pero le dice a las diferentes agencias nacionales o agencias privadas que le guarden el petróleo. Porque pues no es como, bueno, ¿cómo lo recibo? No. Sino que lo que pasa es que no tenían capacidad de recibirlo. Entonces imagínense ustedes, Estados Unidos sacando petróleo, pero no hay donde guardarlo. Entonces, eso es el reflejo, no de que sea un problema logístico, sino que es un reflejo de que la economía en Estados Unidos no está consumiendo petróleo. Si no consume petróleo, significa que la manufactura está detenida, significa que el consumo de combustible está detenido, significa que las empresas no están adquiriendo el crudo para los procesos terminados o procesos productivos. Entonces, implica que no hay producción. Entonces, eso significa que no va a haber consumo. Si no hay consumo, significa que las empresas van a presentar bajos rendimientos. Si eso todo genera, va a haber una contracción en la economía. Si ven que todo es escalonado y todo se da con respecto a los inventarios de petróleo, por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de aquí en adelante ese comportamiento. Siempre estemos vigilando de aquí en adelante. Ahora bien, por aspectos fundamentales, rápidamente porque me estaba quedando sin tiempo. Se acercan elecciones presidenciales del 2020 y muy probablemente Donald Trump está utilizando todo este tema del COVID-19 para empezar a generar campaña política. Porque es importante que nosotros estemos vigilando esto porque en noviembre se van a presentar las nuevas elecciones y sin duda alguna Donald Trump, como diferentes gobernadores, están presentando un fuerte reto con respecto al tema de gobernabilidad por el aspecto del COVID-19. Incluso entre gobernadores de estado ya se están presentando un fuerte enfrentamiento. ¿Quiénes se están enfrentando? Los gobernadores que no quieren abrir, que no dicen que no pueden reabrir su economía y los otros que sí, donde Donald Trump incluso llega a amenazarlos a decirles que les va a quitar el poder, pero pues efectivamente hay tensiones políticas internas donde incluso el gobernador de Nueva York aseguró que si no llega a recibir las pruebas necesarias y si la curva de contagiados en Nueva York no llega a bajar siendo epicentro de la pandemia, en los Estados Unidos, pues no va a estar dispuesto a reabrir la economía y Nueva York, pues estamos hablando de Washington, entonces sin duda alguna va a ser un golpe muy fuerte en la economía de los Estados Unidos, entonces ahorita hay un debate bastante grande con respecto a ese tema. Entonces, muy importante que estemos siguiendo este tema político. ¿Por qué también se debe eso? Porque normalmente la política de Estados Unidos va a generar un cambio con respecto al comportamiento de los precios internacionales del petróleo. Y eso, sin duda alguna, del petróleo, del dólar estadounidense, que apenas que tengo el petróleo muy metido en la cabeza, y eso lo que va a generar pues es un fuerte impacto con respecto a las cotizaciones de aquí en adelante. No tenemos recortes por parte de la Fed. El acuerdo comercial ahorita está, sin duda alguna, más olvidado. Ya la guerra entre China y Estados Unidos, pues no se está hablando ni un poco. Tal vez China lo que quiere hacer es un aspecto cooperativo con los Estados Unidos para reactivar la economía, pero ahorita Estados Unidos lo que quiere es controlar su pandemia interna, que sin duda alguna está llevándose un número de muertos bastante, de personas infectadas bastante relevante. O sea, es el país que tiene más personas infectadas en estos momentos. Tenemos una desaceleración económica ya completamente, ya mejor dicho, si esto durante el 2019 fue un
debate para muchos economistas. Ahora sí tenemos claro que efectivamente estamos en una recesión económica. Tal vez no está anunciada aún para no generar pánico o miedo, pero pues la recuperación se va a tardar hasta el 2021, es decir, que vamos a poder recuperarnos de esto hasta el otro año, muy probablemente. Tenemos disminución en la actividad industrial de Estados Unidos, lo podemos ver reflejado con el exceso de oferta que tienen en inventarios de petróleo y no, digamos que, pues bueno, vamos a darle aquí clic acá, esos son datos de hace unas semanas. Es que eso, la verdad, no los he querido quitar, es para que nosotros veamos cómo ha sido, cómo va a ser el impacto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que acordar? Que estamos diciendo que en Estados Unidos hace como 2 semanas habían 362.000 personas infectadas o 3 semanas. Más, la verdad, por máximo. Pero eso no va a hacer nada al momento que nosotros estemos viendo cómo se está comportando ahorita la situación de contagio, donde Estados Unidos tiene 732.197 personas contagiadas. Es un número increíblemente gigante. Es decir, que ya duplicó, o bueno, ya está a punto de duplicar efectivamente esta cifra, ¿no? De hecho, ya la duplicó sin ningún problema y está, pues continúa presentándose ese aumento de contagio en los Estados Unidos. Ok, William, ¿es recomendable comprar contratos de futuro del petróleo con WTI en este momento? Y si es así, Equity es recomendable para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita va a regir un nuevo contrato. Ahorita los brokers se van a regir bajo un nuevo contrato de futuros. Entonces, normalmente los precios que ustedes están viendo, que están bajos, son con respecto a los precios que se cotizan en la bolsa de Nueva York, pero los futuros que están con respecto al nuevo título no van a estar bajo estos niveles. Entonces, digamos que por ahora no se... Lo que yo recomiendo es que no se presente una compra en esos momentos del título. Igualmente, lo que yo también ¿por qué también se debe esto? Porque los brokers, en eso muy seguramente cuando ya los precios internacionales presentaron una caída tan grande, pues lo que generaron fue que detuvieron las operaciones de ese contrato y hay que esperar. Lo que yo te recomiendo, William, es que esperemos unos 2 días o un día a ver qué es lo que va a pasar con respecto al precio internacionales del crudo, sobre todo con referencia a WTI. ¿Listo? Equity lo recomiendo bastante para adquirir los títulos, pero lo que te digo, esperemos a ver cómo va a amanecer el día de mañana, porque ya los títulos están demasiado negativos. En este momento la bolsa, pues obviamente no va a ofrecer compra en estos momentos hasta que realmente se presente por lo menos una recuperación estable. ¿Y esto para qué se debe? Para evitar las ventas masivas, o sea, sobre todo las ventas con miedos, ¿ok? Y compra CFDs en los brokers en crudo WTI o Brent. Pues ahí sí ya todo depende de ti, William, de lo que tú quieras comprar. Si quieres comprar futuros con respecto a WTI o Brent, puedes hacerlo, pero siempre tienes que recordar que son derivados. Entonces el derivado del título sí se está oscilando con respecto a los 22, 21 dólares, pero el título, es decir, el futuro, sí está oscilando en los precios abrumables que ahorita están en menos 11 dólares. O sea, es que son precios, digamos, muy fuertes. Ok, ok, eso es una muy buena pregunta que nos tiene Williams y creo que es buena aclararla en estos momentos. No, William nos está preguntando que le da curiosidad con respecto a comparar los precios del crudo en varios brokers. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que aquí tenemos dos referencias de petróleo. Tenemos el US Oil KO, ¿cierto? Y el US Oil R Roll, ¿cierto? Vamos a colocarlo en la misma plantilla para ver realmente cómo sea. Bueno, creo que la embarré con la plantilla. Vamos a colocarlo, listo, perfecto. Y vamos a ver cotizaciones de un día. Y aquí vamos a tener las cotizaciones de un día. Y lo que voy a hacer es que vamos a cerrar todas estas ventanas para tenerlo desde un aspecto más comparativo. ¿Listo? Para poder entender de una vez por qué salen estos dos precios. Estos dos de acá. Que entonces es lo que uno no entiende, porque uno aquí dice como, pero si este está en 22 dólares, ¿por qué el de acá está en los 0.21 dólares? ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos hablando de este contrato de acá, siempre tenemos que mirar la referencia que nos va a dar el broker. Aquí nos está diciendo US Oil y LKO. Es decir, que cuando nosotros nos vamos a la página de los vencimientos, podemos encontrarlo acá, US Oil IKO, que es el título que tenía vencimiento al día de hoy. ¿Cuál es el título que sigue? El que tiene vencimiento en el 30, el que tiene vencimiento efectivamente el 30 de abril. Sí, el 30 de abril, es decir, el USKL, bueno, o M, con referencia M. Normalmente es esto, ¿por qué ocurre? Porque como el broker no nos está ofreciendo el activo real, sino que nos está ofreciendo el derivado del título, pues el broker tiene que darnos, pues efectivamente, la garantía de que los precios van a oscilar con respecto a ese título de vencimiento, o mejor dicho, al derivado de ese título. Qué pena, al derivado no, al futuro del título. Entonces, por eso es que nosotros, muchos brokers, vamos a encontrar eso,
que hay una referencia, US Oil otra, hay US Oil otra, sí, pero los mercados financieros siempre se van a cotizar con respecto al título más cercano. ¿Listo? Entonces, ahorita, ¿cuál fue el título más cercano? El que vence el día de hoy. Entonces, por eso fue que como hoy vencía el futuro del título y adicionalmente Estados Unidos hoy anunció, no, es que tenemos un exceso de inventarios que la verdad ya no nos cabe en ningún lado. Pues claro, eso generó un pánico en el mercado porque, ¿cómo así? Se vence hoy el título, muchos traders salen de su título para no recibir el petróleo, sino recibir efectivamente el valor del petróleo, pero no quieren recibir es el futuro, es decir, el barril de petróleo, pues ahí fue cuando se generó ese pánico, esa venta masiva con respecto a ese título, con ese vencimiento, y por eso es que nosotros podemos ver esa caída. Pero el título que está rigiendo actualmente, pues efectivamente está oscilando entre los 22.239 dólares. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, porque muchos dicen, pero entonces, ¿por qué en Bloomberg nos está saliendo de menos 11 dólares? Porque es la cotización que hay en la bolsa de Nueva York. Es la cotización con respecto a la que se balsa la bolsa de Nueva York. Y los mercados se van a basar con respecto a eso siempre. Pero el broker, los brokers, nos van a ofrecer siempre es el título del derivado del futuro con respecto al siguiente vencimiento, al vencimiento, al vencimiento. Es decir, no nos lo va a ofrecer en estos momentos porque este título ya venció y empezó a regir este. Que por supuesto que muchas personas que de pronto estaban en corto acá se hicieron su agosto, sí, se hicieron su agosto, yo no les voy a decir que no, pero ya en estos momentos tomar en posición en este título igualmente se puede, pues por una, bueno, igualmente es que ya está en 0.001, o sea, ya el título no tiene valor de mercado. Entonces, ahora lo que toca es esperar es que haya una recuperación en esos títulos, que entre el nuevo contrato y efectivamente lo podemos ver reflejado en las plataformas. ¿Y esto por qué se debe? Porque los mercados financieros siempre nos van a hablar con respecto al título verdadero. Una cosa es muy distinta si nosotros queremos adquirir el futuro, es decir, el compromiso de tener los barriles de petróleo. Eso va a ser muy diferente a adquirir el derivado. Espero, William, y sobre todo para todos ustedes, digamos, haber dejado claros este punto. Entonces, no sé, William, ¿tú qué piensas con respecto a esto? O sea, sí quedó claro, más que todo para los demás, digamos que sí les quedó claro ese punto. Igualmente, Celina, me estás levantando la mano si quieres realizar una pregunta, no pasa nada, ¿listo? Sobre todo que creo que hay una gran confusión con respecto a este tema, entonces es bueno pues efectivamente hablarlo y dejarlo lo más claro posible, ¿listo? Entonces nada, wow, teníamos muchas páginas abiertas. Súper gracias. El derivado es distinto al contrato. El derivado siempre, o sea, digamos, ahí es cuando nosotros vamos a entender que derivado efectivamente deriva del valor del futuro del contrato del W, del crudo que esté en esos momentos. Como hoy era el vencimiento, claro, ahí fue cuando se presentó ese cambio tan fuerte que se presentaron las ventas masivas, pero más que todo fue por lo que había dicho Miguel y por lo que, por lo que habían dicho las dos personas que participaron, qué pena contigo, Simón, que efectivamente se presentó esa contracción tan significativa. ¿Por qué? Porque no había espacio donde guardar el petróleo y pues todo el mundo salió a salir de sus posiciones. Es como si ustedes imaginaran que ustedes tienen el título de 1.000 unidades de arroz, vamos a colocar un ejemplo, y ustedes siempre tienen el título es para negociarlo, es decir, comprarlo y venderlo en el mercado, ¿cierto? Pero entonces a punto que se va a vencer el título, ustedes saben que, o bueno, ustedes pueden recibir efectivamente todos esas 1.000 unidades de arroz, pero ustedes dicen, no, pues que simplemente me lo guarden como está acostumbrado, que guarden eso y yo después lo que hago es que los vendo con respecto nuevos precios que se fijan, pero entonces imagínense que la persona que se los guarda les va a decir, yo no tengo espacio. Entonces, claro, ¿qué es lo que uno va a decir? No tiene espacio, ¿yo qué carajos voy a hacer con esos 1.000 barriles? Pero adicionalmente, nadie me los va a guardar, entonces, ¿qué voy a hacer? Pero listo, eso es, digamos, por la parte de los tenedores de los títulos. Pero entonces ahora ustedes imagínense que si ustedes quieren comprar arroz, ¿cierto? Ustedes van a decir, pero es que hay un exceso de oferta de arroz. ¿Yo para qué carajos voy a comprar arroz y venderlo si ya hay un exceso de oferta? Entonces, claro, todo el mundo se fue en contra del título y eso fue lo que pasó. ¿Listo? Uf, madre. Bueno, rápidamente en estos 12 minutos que nos quedan, ¿qué es lo que vamos a esperar esta semana? No solamente del petróleo, vamos a esperar algo bastante interesante y es el PMI manufacturero y el PMI de servicios por parte de el Reino Unido, por parte de Francia, por parte de Alemania, por parte de la zona euro. ¿Cuándo vamos a esperar esta publicación? Lo vamos a, wow, hoy habló Donald Trump, wow, no tenía ni idea. Esos anuncios de última hora los vamos a esperar el 23 de abril, que si mal no estoy es el jueves, y como lo pueden ver son noticias de alto impacto. ¿Por qué los mercados están esperando estas noticias? Porque ahorita el dólar está fortaleciendo y debilitándose, pero es mucha volatilidad. Muchos quieren saber
cómo está el euro. ¿Por qué? Porque ya la zona euro está presentando recuperación de la pandemia. Anunciaron algunos países que iban a extender hasta el 9 de mayo, pero muchos aseguran que va a ser la última extensión, que se va a empezar a abrir la economía de una manera paulativa, progresiva. Apuntan, mejor dicho, a datos tal vez positivos. Entonces, muchos van a esperar que efectivamente eso se pueda ver reflejado en el PMI manufacturero y el PMI de servicios. Adicionalmente, tenemos también el informe de subsidios de desempleo en los Estados Unidos y vamos a tener el PMI manufacturero. Si ya tenemos una reducción en los inventarios de petróleo, muchos van a esperar que efectivamente la economía está detenida. Entonces, ¿ustedes cómo se imaginan que va a estar el PMI manufacturero, la parte manufacturera? Va a presentar una contracción fuertemente y eso va a generar un debilitamiento en el dólar. Entonces, muy pendientes de esta noticia que se va a presentar el jueves. Y ya pues para el viernes simplemente vamos a tener las ventas minoristas del Reino Unido y vamos a tener el informe de confianza empresarial del Reino de, bueno, por parte de Alemania, que se conoce como el índice ZEW, es que no sé cómo pronunciar en alemán, SU, bueno, no, no, la verdad me quedo corto en eso, entonces ahí es cuando nosotros vamos a mirar eso y adicionalmente el viernes vamos a tener el informe de bienes duraderos y no duraderos de los Estados Unidos. Es decir, que esta semana por la parte manufacturera de Estados Unidos se va a poder evidenciar de una excelente manera. Entonces, muy pendientes de esta semana con respecto al calendario económico y todas estas horas que ustedes están viendo es con respecto a hora Nueva York. Entonces, no, eso sí es con respecto a, bueno, hora Nueva York, pero no, mejor dicho, hora Estados Unidos, no Nueva York, sino menos 5 GMT. Digamos, para que las, si quieren saber, pues digamos que efectivamente, muy probablemente se linda. Si todos esos datos son negativos, el dólar estadounidense va a perder fuerte terreno frente al euro y adicionalmente porque el euro está ganando terreno. Entonces, eso es como son como los dos puntos importantes que vamos a empezar a analizar de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, volviendo rápidamente a nuestra presentación, por parte de los Estados Unidos tuvimos un NFP horroroso, menos 701.000 nuevos empleos. Es decir, una contracción de menos 700.000 empleos que ya no se generan en la economía de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que se espera durante todo este mes de abril, al final, el primer viernes de cada mes, es decir, el 1 de mayo? ¿Qué es lo que podamos a poder esperar? Que si este dato solamente fue por 2 semanas de COVID-19 cuando estaba empezando, imagínense ahorita cuando están sus picos más altos, o bueno, cuando ya ahorita está abajo, pero que ya presentó su pico más alto, muy probablemente se va a presentar un número histórico y hay que estar vigilando efectivamente eso. Por parte de Europa, ya saben, qué es lo que se viene de PMI manufacturero de servicios. El de servicios se ha presentó un debilitamiento durante el mes pasado y ahora lo que pues se espera es efectivamente ver el comportamiento del PMI de Francia, porque Francia, una gran parte de su economía depende con respecto a la producción de servicios, es decir, a la prestación de servicios. Entonces hay que mirar cómo se va a comportar esto de aquí en adelante. Igualmente es un punto bastante interesante como para empezar a analizar mucho mejor por parte de cifras mundiales. Tristemente, tenemos 2.401.379 personas contagiadas por COVID-19, donde se han presentado 165.644 personas fallecidas. ¿Qué es lo que establece Bloomberg, Goldman Sachs y JP Morgan? Pero sobre todo Goldman Sachs, que este golpe se va a recuperar en el largo plazo. Es decir, que de aquí a un año vamos a empezar a ver nuevamente cifras positivas en toda la economía en general, pero más que todo que se va a presentar un problema con esto, que es la curva de los rendimientos de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, los cuales, como pueden ver actualmente, los vencimientos de los títulos que son a 10 años se ubican en 0.615%. ¿Y por qué estamos diciendo que se puede presentar a largo plazo? Porque ahorita los países están teniendo un fuerte nivel de endeudamiento, es decir, se están endeudando mucho para luchar contra el COVID-19. Y estos aspectos de renta fija, de deuda, se van a ver siempre reflejados en el largo plazo. Entonces, no se les haga extraño que en el 2021, 2022, 2023 vayan a escuchar las consecuencias nuevamente del COVID-19 desde un aspecto económico y adicionalmente, ¿por qué se hace eso? Para luchar, sin duda alguna, en el corto plazo con respecto a la pandemia, adicionalmente para evitar que hayan situaciones negativas en la economía donde la deuda en el corto plazo sea mucho más costosa que en el largo plazo. Ahora bien, ¿por qué tenemos que seguir los bonos? Primero, porque no se habían visto niveles no desde el 2007, sino desde 1995 y adicionalmente porque el mercado de renta fija lo que nos va a decir es la medida del mercado. Es decir, que cuando el mercado de renta fija baja, el mercado de renta variable sube. Ese es el comportamiento armónico normal. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando últimamente? Que el mercado de renta fija sube y el mercado, qué pena, que el mercado de renta fija baja y el mercado de renta variable también está bajando.
Entonces es muy importante que nosotros estemos vigilando estos comportamientos y adicionalmente porque los títulos del Tesoro de Estados Unidos siempre van a ser la referencia de cómo se está comportando la economía a nivel mundial. Entonces, si ya tenemos situaciones de recesión y vemos que, que el mercado de renta fija no está en su mejor momento, debemos estar muy prevenidos ante cualquier aspecto que se pueda venir más adelante desde el aspecto económico. Y ya, pues para finalizar, porque quiero dejar 5 minutos de preguntas, sobre todo para responder una que otra pregunta que me hicieron anteriormente, es cómo nosotros vamos a empezar a tener una mejor posición en los mercados financieros. Va a ser a través de la diversificación del portafolio. ¿Por qué se debe esto? Porque actualmente los mercados están muy volátiles. Nosotros no sabemos en qué, hay veces no sabemos en qué tomar posición o adicionalmente saber si nuestra posición está bien. Y lo que vamos a hacer de aquí en adelante es empezar a utilizar la herramienta de la correlación. Es una herramienta bastante chévere que nos va a poder permitir tener más información con respecto a los mercados financieros, adicionalmente saber sobre, sobre qué pena, sobre efectivamente cómo se va a comportar la economía de aquí en adelante. Oh, se me fue la idea. Ah, listo, correlación para mirar, qué pena con ustedes, la correlación para poder mirar efectivamente cómo se va a comportar una posición frente a otra, es decir, cómo se van a comportar los activos. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que a través de la herramienta de mercado que está acá, ustedes descarguen herramientas de correlación. Si se están preguntando de cuál todas las herramientas de correlación sería bueno descargar, no se preocupen, yo sé que les va a salir muchísimas, pero hay muchas que son gratuitas y son muy buenas. Entonces simplemente, como lo pueden ver aquí en el buscador, van a colocar correlation, y aquí ya lo que van a poder, simplemente en donde dice populares, los ponen gratis y van a descargar, la verdad pueden descargarlas todas, pero a mí me gusta mucho PZ correlación y adicionalmente una que pues debe estar por acá, sino que la verdad no me acuerdo cómo es el nombre, es coeficiente de correlación. Igualmente yo lo tengo aquí entre los indicadores. Vamos a ver, por aquí lo tenía, Correlation Statistics Pro. Esa herramienta la verdad me parece muy buena cuando estamos mirando el tema de correlación. ¿Y esto por qué se debe? Porque me da de decir si un activo es muy correlacionado desde el aspecto positivo, es decir, que es una correlación directamente proporcional positiva o una correlación inversamente proporcional, es decir, negativa. Ustedes simplemente lo que van a hacer, vamos a colocar un ejemplo, van a seleccionar, vamos a colocar por acá el euro dólar. Entonces yo quiero que miremos el euro dólar y lo que vamos a hacer, obviamente me está diciendo euro dólar frente a euro dólar, es un enfrentamiento tonto, pero simplemente nos vamos a ir a la parte de la configuración del indicador y como lo pueden ver aquí dicen compare to, es decir, compararlo con, y aquí ustedes simplemente pueden colocar el activo que ustedes deseen. Entonces quiero que me compare el euro dólar con la libra yen japonés, JPY. Entonces simplemente le vamos a dar a aceptar y nos va a cargar, en teoría, pues en estos momentos no lo está haciendo, la verdad seguro coloqué mal el indicativo porque tiene que ser en mayúscula, ya me acordé, tiene que colocarlo en mayúscula para que funcione y ahí les va a mostrar pues efectivamente toda la información entre los activos. Entonces, más que todo, pues la verdad soy un poquito apresurado porque me quedé mucho con el dólar y pues adicionalmente porque quiero invitarlos a todos ustedes que se registren en todos los webinars que vamos a hacer de aquí en adelante. Nosotros, debido pues al teletrabajo, estamos trabajando mucho con respecto a este tema de los webinars y me gustaría que todos ustedes pues tuvieran una mejor participación. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer es, bueno, además de los correos electrónicos que les llegó con toda la programación de los webinars de esta semana por parte del Distrito Financiero, simplemente pueden ingresar a la página www.eldfx.com y en esta página van a poder encontrar toda nuestra información. Entonces, William, para poder usar la plataforma y las herramientas de comparación, no es necesario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Digamos que, bueno, para responder a William, vamos a volver a la plataforma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú quieres utilizar una herramienta como estas, hacen parte de MQL5. Es decir, es como si nosotros habláramos que fuera el Play Store o el App Store de MetaTrader. Entonces tú simplemente te vas, puede ser cualquier plataforma, pero que sea MT4 o MT5 a la parte de mercado. Y ahí vas a poder instalar todas las que sean gratuitas. Si quieres de pago, pues si quieres pagar una que sea de paga, también la puedes cobrar, pues la puedes pagar sin ningún problema, pero puedes instalar las que quieras y esas se te van a instalar justamente en la parte de asesores expertos o en indicadores, como puedes ver todos estos de acá que yo tengo instalados. Todos estos yo los he instalado poco a poco o incluso aquí tengo algunos otros que ya se conocen como Expert Advisors, pero todos estos no tienen ningún costo. ¿Listo, William? Hay algunas que no, hay otras que sí, pero más que todo es para que tengas en cuenta. ¿Listo? Entonces, listo.
En la página de www.eldfx.com van a poder encontrar toda la información. Simplemente pueden ir al material de apoyo donde dice blog. Es que igualmente estoy trabajando para que lo dejen lo más encima posible, pero pues por ahora en blog ustedes van a poder ver toda la programación de los webinars. El día de hoy tuvimos efectivamente sobre la actualidad de mercados, pero el día de, ok, este si mal no acuerdo, el 22 es el miércoles, tenemos que es backtesting, el 23 tenemos con respecto sobre las sesiones de los mercados financieros y el 22, es decir, miércoles y el jueves, qué pena, tenemos un webinar con respecto a las velas japonesas. Inscríbanse, no tiene ningún costo, la verdad, entonces para que pues efectivamente puedan tener una mejor operación. Muy bien. Ok, sí, David, me parece un muy buen tema, la verdad lo voy a tener en cuenta aquí en adelante. Vamos a hacer, y la verdad sobre todo es para aclarar todas estas dudas, vamos a hacer un webinar más adelante con respecto al tema de futuros, de solo futuros, o de qué son los futuros y cómo vamos a empezar a mirar los contratos de los futuros y todo eso. Me parece muy bien eso. Igualmente nosotros también, el Distrito Financiero, digamos, para que tengamos en cuenta, ofrecemos cursos para formar traders, tenemos cursos virtuales, cursos presenciales si quieren ingresar. Entonces, para que tengas en cuenta, David. Frankie, me estás preguntando, ¿algunas plataformas, las plataformas que ustedes usan, operan con Standard Poor's 500 o solo Forex? No, nosotros normalmente cuando estamos hablando de un portafolio, un activo, todo depende de los activos, depende del broker. Entonces, hay brokers que te van a ofrecer solamente Forex, hay otros brokers que nos van a ofrecer Standard Poor's. Nosotros, el Distrito Financiero, nosotros no nos vamos a centrar en un activo. Solamente que nosotros utilizamos mucho el mercado Forex porque es un mercado que es más, digamos que un poco más sencillo de entender y adicionalmente que se relaciona sobre todo con diferentes mercados. Pero cuando tú me estás hablando de Standard Poor's 500, tú lo puedes encontrar en la verdad en muy buenos brokers, digamos como es el caso de Equity, simplemente que en Equity, digamos, va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque normalmente en algunos brokers vas a encontrarlo como US 500. Cuando lo encuentras con US 500, esto es Standard Poor's, solamente que no tiene el nombre de SP o S&P o como es Standard Poor's, sino que dice US 500. Entonces, pero eso no significa que no te ofrezca el título, el título o más que todo el futuro. Te lo ofrece sin ningún problema. Y adicionalmente, Frankie, de pronto, sobre todo para todos ustedes, cuando estén mirando en diferentes plataformas, los nombres pueden llegar a cambiar. Entonces, ok, Juan Felipe, digamos que en ese tema de los cursos, no, digamos que no es mi área, dado que pues hago parte más de todo el equipo comercial, digo, el equipo de analistas, no del equipo comercial, pero no te preocupes que con tu comentario, de pronto el equipo comercial se puede comunicar contigo para brindarte, digamos, todo el tema de las promociones que manejan actualmente, porque digamos que yo más que todo hago parte del grupo de analistas. Igualmente, David, espero haber respondido tu pregunta. Por favor, si me puedes aclarar si respondí tu pregunta con todo el gusto del mundo. Y adicionalmente, Juan Felipe me hizo una pregunta con respecto al mercado colombiano. Y pues mientras miramos el mercado colombiano, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que si me quieren mandar un grupo, un correo, me pueden enviar un correo a r.ramirez@dfx. Si tienen perfil en Trading, me pueden seguir a r-ramirez-dfx o que nos sigan en nuestras redes sociales. Hoy de hecho hicimos un en vivo con respecto a cómo se estaba comportando el petróleo debido a la caída. Y bueno, David, me alegra. También, Frankie, me gusta que empieces nuestro curso de trading. La verdad, un gusto recibirte en este equipo del Distrito Financiero. Espero que realmente tanto en los cursos que vas a tomar con respecto a las clases, a tanto con las virtuales que vamos a tener los dos más adelante, pues le saques todo el provecho. Y ahora sí, Juan Felipe no me ha preguntado cómo yo o cuál es mi prospecto con respecto a la economía de aquí en adelante de Colombia con respecto al comportamiento del petróleo. ¿Qué es lo que ocurre? Colombia, como muchos países, digamos México, Chile, Venezuela, son países que son dependientes de los precios internacionales del petróleo. No estoy diciendo que digamos que toda nuestra economía se base con respecto al petróleo, sino que a lo que me refiero es que nuestra economía, la empresa más grande es de petróleo. Vamos a pensarlo con respecto. ¿Cuál es la empresa más grande de Colombia? Ecopetrol. Entonces, ¿eso qué implica? Que Colombia se dedica a extraer petróleo. Entonces, nuestra economía se va a basar con respecto a los precios internacionales del petróleo. Si los precios del petróleo siguen cayendo, ahorita no tenemos ningún problema, pero la cuestión es más adelante. Si siguen cayendo de esa manera, muy probablemente el peso colombiano va a seguir presentando esas fuertes devaluaciones. Se estuvo recuperando en 3.900, pero no se les haga extraño que nuevamente se vayan a presentar esas fuertes contracciones sobre el peso colombiano. Pero adicionalmente va a ser sobre toda la economía que tenga o que dependa de los precios internacionales del crudo.
Esto ocurre normalmente en estos tipos de economía. Y adicionalmente, ¿qué es lo que podemos ver? Que efectivamente se presentó el día de hoy, de hecho, una apreciación fuerte del dólar y fue muy probablemente por la caída que presentaron los precios internacionales del petróleo, donde Colombia es un país que depende de ese tipo de crudo. Si nosotros vemos que efectivamente la economía del país no, o más que todo los precios del petróleo no se llegan digamos que, a mejorar de una mejor, o llegan a presentar un buen fortalecimiento, vamos a encontrar nuevamente estabilidad sobre los 4.000 pesos por dólar estadounidense. Entonces, pues esto no es un escenario bastante positivo. Entonces, pues nada, aquí es cuestión de esperar a que los precios internacionales del crudo se recuperen con referencia a WTI, porque fuera de eso es la referencia que Colombia extrae. Pues efectivamente hay que esperar que efectivamente se presente esa recuperación. Ya cuando se presente esa recuperación, muy probablemente el peso va a perder más terreno. Adicionalmente, también que es lo que nos favorece el comportamiento de los otros indicadores económicos, como lo estamos viendo, PMI, tenemos las ventas minoristas, tenemos los bienes duraderos y no duraderos de los Estados Unidos, que si son muy bajos, pues eso va a generar que el dólar pierda terreno y el peso gane, es decir, que este par que están viendo se vaya a devaluar. Ok, William, ¿por qué la política fiscal? Wow, tienen muchas preguntas, pero listo, no pasa nada. ¿Por qué la política fiscal de Colombia está ligada al comportamiento del crudo del WTI? La política fiscal. Ahí sí no, mentira, no me corchaste. ¿Qué es lo que pasa? Colombia, pues bueno, país económicamente dependiente del petróleo. Y lo que ocurre es que nosotros somos un país que extrae el petróleo, pero no lo procesa. ¿Por qué sé eso? Porque somos un país en vía de desarrollo, dependemos aún mucho de las materias primas, no tenemos refinerías de petróleo, no tenemos la maquinaria para procesarlo y tenerlos en unos productos, digamos, terminados mejor, flexibles para la industria. Entonces, claro, eso es un aspecto bastante complicado. ¿Eso qué significa? Que hayan impuestos para sacar la mercancía del país y adicionalmente que el producto terminado ingrese nuevamente al país. De hecho, creo que en Colombia solamente hay como dos refinerías de petróleo donde se saca gasolina, ¿sí? Bueno, donde se hace este proceso. Y normalmente estas nunca dan abasto. Entonces, la gasolina que entra al país, del país entra por diferentes países o es de diferentes países. Entonces, ahora imagínate por los procesos productivos. Muchas empresas que necesitan productos terminados del petróleo no lo pueden tener, entonces eso significa que tienen que adquirir del extranjero. Eso implica que hayan impuestos o aranceles y sin duda alguna esos impuestos hacen parte de la política fiscal y ahí es donde se puede llegar a generar efectivamente esos encarecimientos que hay veces, eso es un debate que para las personas que no son de Colombia, ocurre mucho en Colombia, que nosotros siendo un país que saca petróleo porque la gasolina tiene tantos impuestos, se debe por eso, porque tenemos muchos impuestos, bueno, porque es tan costoso el precio de la gasolina, es porque efectivamente la gasolina en el país tiene muchos impuestos. No, a pesar de que somos un país que extrae petróleo, pero más que todo son impuestos de salida y de entrada que nosotros tenemos que pagar para adquirir ese producto. Pero es como si nosotros que adquiriéramos digamos, o un producto terminado. La mayoría de los productos terminados, así, digamos, de alto consumo, no son de este país, sino que vienen de otros. Entonces, por eso hay veces hay campañas de apoyar la industria interna y efectivamente como cambiar la sectorización de la economía, no depender de tanto el hidrocarburo, sino de otros. Pero pues esto es un debate, la verdad, de un largo plazo. Entonces, William, espero pues haber respondido tu pregunta. Y pues ya con esto llegamos al final del webinar. La verdad, dimos unos 15 minutos de preguntas, así como nos lo había recomendado anteriormente digamos, ¿qué? Un estudiante. Efectivamente, nos dijo en los webinars, más que una persona nos dijo que por qué no dábamos unos minutos de preguntas, entonces de aquí en adelante lo estamos haciendo y les digo esto sobre todo es porque si tienen preguntas, si quieren que hablemos con respecto a un tema, así como anteriormente me sugirieron que deberíamos hacer un webinar solamente de los futuros. No te preocupes, vamos a hacer ese webinar de los futuros, pero por favor, si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Con todo el gusto se los voy a responder de aquí en adelante y adicionalmente, pues que es la idea es que nosotros pues sigamos prestando este excelente servicio que es totalmente gratuito y totalmente educativo para todos ustedes. Si les gustó el webinar, déjenme su comentario. Si no les gustó el webinar, déjenme su comentario. Toda esa retroalimentación me ayuda. Y adicionalmente, pues si tienen algún tema, alguna propuesta, déjenme por favor su comentario que con todo el gusto del mundo nosotros los leemos, tal vez nos demoramos un poco en responder, pero los respondemos y adicionalmente pues que les prestamos todo este servicio completamente gratuito para formar traders. Entonces, igualmente tenemos cursos para formar traders. Si quieren saber con respecto a todos los servicios que ofrecemos, ingresen a la página www.eldfx.com y pues nada, voy a dejar el chat abierto unos 3 minutos mientras me dejan sus comentarios. No siendo más, me despido de todos ustedes. Muchísimas
Gracias por su atención. Me presento, bueno, me despido de ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externada de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales, conocimientos del mercado de capitales y pues actualmente trader y adicionalmente pues analista senior del Instituto Financiero. Entonces, no siendo más, feliz noche para todos ustedes y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz día.